este, presenciales de posgrado. Lo primero que vemos es cómo construir soluciones con Machine Learning. Y en esta sesión vamos a presentar esos casos, vamos a establecer la diferencia entre inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, vamos a ver aplicaciones en otros sectores y vamos a ver ese camino que tenemos que seguir, que es el que se recomienda seguir para desarrollar soluciones con estas técnicas, para darles, por último, una presentación de las tareas de aprendizaje que de alguna manera resume lo que es el Machine Learning. Esta imagen que está acá es una imagen generada por DALL-E, que es un modelo generativo. Yo lo utilicé en una presentación donde se quería mostrar cómo la inteligencia artificial podía ser incorporada en las empresas. Yo le titulé el cómo incorporar inteligencia artificial en el ADN de la empresa y yo quería una imagen que tuviera iconos, símbolos que nos llamaran la atención referente a lo que podría ser empresa. Pero bueno, como hablaba del ADN, quería alguna imagen tipo cromosoma, pero para mí era muy importante que aparecieran las personas y un fondo que tuviese vegetación. Entonces yo hice mi prompt, probé varias veces y esta fue la imagen que me generó. A mí me gustó mucho y fue la que yo utilicé para esa presentación. Y ese es el primer caso. ¿Cómo podemos utilizar estos modelos generativos? ¿Qué es un modelo generativo? ¿Cómo los podemos incorporar en el desarrollo de nuestras aplicaciones para que nos apoyen la resolución de problemas? Y bueno, estos son otros casos de uso. Este fue un trabajo que se hizo con una empresa de servicio y la idea acá era identificar los productos que más se consumen en un establecimiento dado y la tasa de consumo. Digamos que la solución que se tenía era que, bueno, se hacían visitas a los diferentes establecimientos y entonces se verificaba cuáles eran esos productos, revisando neveras, preguntando, etcétera. Y la propuesta que se les hizo, que fue la que fue desarrollada, fue un sistema de detección de objetos, un sistema de visión artificial, que de manera automática podía reconocer los objetos que estaban asociados a esa empresa y utilizando un histórico de esas imágenes, entonces se podía determinar rápidamente cuáles eran los productos que más se consumían, cuál era la tasa de consumo para rápidamente adelantarse a la planificación sobre la reposición de estos productos. Este es otro proyecto, en este caso es una institución financiera, y ellos lo que querían era automatizar el proceso de visitas a campo para asegurar que los préstamos que se conceden se utilicen para el cultivo que es declarado cuando se hace la aprobación del préstamo. La solución que se les dio fue un sistema para identificación de cultivo a partir de imágenes satelitales. En este caso son imágenes satelitales gratuitas, como las que podemos descargar, por ejemplo, de la misión Copérnico, Sentinel-2, Sentinel-1. Y la idea era que entonces, con técnicas de inteligencia artificial, desarrollarles una aplicación que de manera automática pudiese identificar en la imagen satelital el tipo de cultivo que era de interés para ellos. Esto lo que permite es, eh, digamos que ajustar las visitas para aquellas zonas que ellos identifican con base en las recomendaciones del modelo que requiera realmente la visita al terreno. Y eso les permite a ellos minimizar costos, pérdidas, minimizar también las pérdidas de ingresos. Esta es otra aplicación, en este caso para una empresa fintech, que ellos querían, ellos tienen, es una aplicación que cualquiera puede acceder, sin embargo, no todos son clientes, los usuarios se convierten a clientes después que han interactuado un poco con la plataforma y ellos querían identificar, adelantarse en la decisión de un posible usuario que pueda convertirse en cliente de la plataforma de la empresa. Y algo muy importante para ellos era caracterizar los clientes de la compañía con el fin de definir esas estrategias de mercadeo, ventas efectivas y personalizadas para los diferentes segmentos. La solución que se les desarrolló fue precisamente un perfilamiento de clientes con técnicas de segmentación que permite caracterizar diferentes grupos y
con base en esas características, entonces definir este, esas estrategias de mercadeo y esa personalización. Esta es una técnica que se utiliza comúnmente cuando queremos efectivamente construir sistemas de recomendación. Lo primero que hay que hacer es conocer el comportamiento de uso de cualquier producto. Y para eso podemos utilizar entonces técnicas de Machine Learning. En este caso, es una empresa de publicidad y mercadeo y el objetivo era desarrollar soluciones informáticas que apoyen la labor de un analista de entorno comunicacional. En este caso, este tipo de expertos, ellos revisan diferentes medios de comunicación digital con el fin de elaborar informes de impacto mediático relacionado con un producto, alguna opinión, ¿sí? Y entonces, bueno, de alguna manera se quería apoyar construyendo una herramienta que permitiera, en este caso, hacer un análisis en redes sociales. Entonces, en este contexto se desarrolló esa herramienta que lo que hace es implementar modelos de tópicos para apoyar el análisis de entorno y eso permite identificar los temas implícitos que están detrás de un conjunto de textos, en este caso los textos que se postean en Twitter, por ejemplo. Entonces la herramienta permite seleccionar las cuentas que se van a analizar, el periodo de análisis, quizás algunas palabras claves que mm, de alguna manera encaminan la búsqueda de aquellos temas que están, esos temas que son subyacentes y que están ahí presentes, pero que quizás haciendo un análisis de todos los tweets de manera manual nos puede costar un poco identificar. En este caso es una institución médica y aquí el objetivo es apoyar la detección temprana de algunas enfermedades a partir de imágenes médicas. Cuando yo empecé a trabajar en estos temas, hace mucho tiempo, no existían las redes convolucionales, Deep Learning, y la primera aplicación que desarrollamos fue para un grupo de oftalmólogos que ellos querían identificar enfermedades, por ejemplo, degeneración de la mácula, otros tipos de enfermedades, a partir de las imágenes de la retina. Entonces, en ese contexto, lo que se hizo fue recopilar todas las imágenes que tenían los médicos oftalmólogos de ese grupo particular y a partir de ahí se desarrolló un sistema de visión que permitía, con base en las características que ellos observan en la imagen, identificar si efectivamente esa persona tiene algún tipo de patología de degeneración en la mácula o algún otro, o es una retina normal y en qué estadio está. Hoy en día se hacen estas aplicaciones con técnicas de aprendizaje profundo, Deep Learning, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, apoyar la identificación de enfermedades, el diagnóstico y sobre todo apoyarlos en la toma de decisiones oportunas para hacer prevención de enfermedades. En este contexto se desarrolló ese sistema de visión que, bueno, fue utilizado, que lo utilizan, bueno, todavía no sé si lo utilizan porque realmente fue hace mucho tiempo, pero sí fue una muy buena herramienta de apoyo para ellos porque permitía automatizar ese proceso de diagnóstico inicial. Y algo muy importante con este tipo de sistemas es que también son utilizados para enseñanza. Por ejemplo, este tipo de sistema puede ser utilizado por un estudiante de medicina que se está formando en esa especialización, por ejemplo, en oftalmología, para aprender a identificar diferentes patrones que le sugieran tipos de enfermedad. Este último ejemplo que les traigo fue para una empresa de servicios y ellos lo que querían era procesar de manera automática requerimientos de los usuarios que son presentados en llamadas a centro de atención al cliente. El objetivo de ellos es mejorar la atención, sobre todo la tasa de respuesta y de resolución de incidencias. En este contexto se desarrolló un sistema de traslación de audio a texto con técnicas de Machine Learning que permite entonces la automatización de estos procesos. Entonces, estas llamadas, que es un dato que es audio, entonces trasladada a texto y con base en ese texto se aplica analítica específica para este tipo de datos y entonces se construye un modelo que permite rápidamente indicar cuál es el departamento o el grupo que debe ser el más idóneo para atender la incidencia. Entonces, fíjense que en todos estos casos hay algo en común.
y es que se han resuelto utilizando Machine Learning, técnicas de Machine Learning, aplicado a datos que son representativos del problema. En el caso de la detección de objetos en nevera, los datos son imágenes de esas neveras, se recolectan esas imágenes, se anotan, debe, debe debemos pasar por un proceso de notación, en este caso, para identificar no solamente la clase de los objetos que están en la nevera, sino cómo le enseñamos a una máquina la ubicación de esos objetos. En el siguiente caso, mi datos es una imagen también, pero es una imagen satelital de la zona de estudio. Y otra vez, necesitamos anotar esa información para poder construir un modelo que nos permita, a partir de una imagen satelital, entonces identificar diferentes tipos de cobertura. En este caso, la cobertura de interés era un tipo particular de cultivo. Estas aplicaciones también se pueden hacer de manera no supervisada en el caso de que no se tengan anotaciones, pero bueno, se aplican simplemente a otro tipo de algoritmos de machine learning. En el siguiente caso, piensa que estamos hablando de una red social, y entonces los datos son aquellos datos que reflejan o que caracterizan diferentes usuarios en una plataforma de este tipo. Entonces podemos recopilar información de cuál es la opinión, o quizás alguna información demográfica que podamos utilizar para complementar esos textos, esos comportamientos de uso de alguna plataforma. Entonces, con base en esa información, entonces es posible entonces hacer este tipo de aplicación. En el otro caso, hay un caso donde tenemos audio, que es el texto, que es la traslación de audio a texto, y entonces recopilamos los diferentes audios y eso nos permite entonces mm, hacer ese modelo que nos permite trasladar de audio a texto. En el caso de la institución médica, mis datos son imágenes de este, el patrón que quiero detectar. En este caso, las imágenes son de retina, porque ahí es donde quiero detectar la información, pero puede ser cualquier tipo de imagen médica, pueden ser radiografías, imágenes de resonancia magnética, para identificar diferentes tipos de patología en diferentes órganos. Tenemos también información, bueno, aquí tenemos información también textual, que puede provenir de redes sociales. Lo importante acá es que ustedes se den cuenta de que todos los casos que les he presentado fueron resueltos utilizando técnicas de Machine Learning sobre un tipo de datos. Los datos pueden ser cualquier tipo, pueden ser imágenes, pueden ser audios, pueden ser los datos que se recogen de las bases de datos operacionales de una organización, textos, documentos, imágenes satelitales, todos los registros que se recopilan en un sistema IoT, por ejemplo, que están midiendo continuamente diferentes tipos de condiciones, por ejemplo, en un ambiente, en agricultura de precisión. Puede ser cualquier cosa. Y lo importante es que estemos claros de que esos datos nos dicen cosas. Los datos se generan por los procesos subyacentes asociados a ese problema que queremos resolver y nos están hablando. Las técnicas de Machine Learning nos permiten traducir esa información, analizar esos datos crudos y transformarlas en conocimiento que pueda apoyar la toma de decisión. Algo muy importante es que cuando uno ve tantas aplicaciones hoy en día de la inteligencia artificial, uno intenta entonces, bueno, separar conceptos, términos. En este caso, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es machine learning? ¿Qué es deep learning? Y entonces yo les traje algunas aplicaciones. Lo tomé de noticias, diferentes fuentes. Esta es una aplicación muy interesante que se conoce como Rainforest Connection, que bueno, un grupo que está intentando aplicar este tipo de técnicas para obtener un conocimiento que permita salvar las selvas tropicales. Ellos recolectan información de sonidos de la selva, tienen mucha información. De hecho, la Universidad de los Andes tiene ahorita un proyecto relacionado con este tipo de proyecto, sí, con este proyecto que quiere transformar, como la IA puede transformar la conservación de la biodiversidad
Y entonces, bueno, en este caso los datos son todos esos sonidos de la selva, que son los sonidos propios de la selva, los sonidos naturales, y cómo a partir de las técnicas de Machine Learning podemos identificar cuando un sonido no pertenece a ese grupo que corresponde con eventos de la naturaleza, que son propios de la naturaleza. Entonces, es una aplicación muy, muy interesante, este, que tiene una aplicación de verdad muy, muy útil para preservar coberturas terrestres, sobre todo cuando estamos hablando de procesos de deforestación. Esta es otra aplicación de cómo a utilizar Deep Learning para la detección de enfermedad del ojo producto de la diabetes. Fíjense que en este caso los datos son imágenes otra vez de la retina y cómo utilizando entonces estas técnicas podemos construir sistemas de apoyo a la toma de decisión en este contexto para otra vez poder implementar mecanismos que nos permitan hacer prevención de enfermedades. Esta es una aplicación que está relacionada con modelos generativos que está, digamos, ellos utilizaron estos modelos, no GPT, porque GPT es un modelo de lenguaje, sino otro tipo de modelos generativos aplicado a imágenes, y lo que buscan es restaurar obras, en este caso de Gustav Klimt, algunas obras que fueron parcialmente destruidas durante la guerra, y entonces han podido hacer una restauración utilizando técnicas de deep learning asociadas a este tipo de modelos. Esta es una aplicación aplicada a la producción de plátano, cómo la inteligencia artificial puede conseguir el mejor plátano en el mercado, y otra vez se aplican técnicas de aprendizaje profundo para hacer la detección de los diferentes estadios de este fruto en particular. Y bueno, fíjense que aquí está el famoso DALL-E y el ChatGPT, que son otros modelos que se construyen con estas técnicas de inteligencia artificial. Pero fíjense que yo le estoy hablando de técnicas de aprendizaje profundo, inteligencia artificial, modelos generativos. Y bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre esos conceptos? Inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Y para eso tenemos que este, hacer primero una definición. Definición de inteligencia artificial van a encontrar muchas. A mí me gusta esta que está en el documento del Banco Interamericano de Desarrollo, la inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe, que la define como el campo de estudio enfocado en el desarrollo de capacidades en sistemas computacionales que se utilizan para realizar aquellas tareas que son previamente consideradas exclusivas de la inteligencia humana. Entonces, bueno, cuando nosotros queremos tener ejemplos de esta definición, entonces nos tenemos que definir, bueno, qué capacidades nosotros utilizamos cuando resolvemos problemas. Nosotros somos máquinas perfectas de reconocimiento de patrones, somos capaces de aprender, adaptarnos a entornos, somos capaces de comunicarnos en un lenguaje natural, escrito, hablado, y somos capaces de tomar conocimiento y crear líneas de razonamiento que nos permitan resolver problemas nuevos. Digamos que esas son habilidades que nos distinguen como seres inteligentes. Y lo que busca la inteligencia artificial es precisamente dotar a una máquina de esas capacidades en un contexto limitado de acción. Entonces, uno podría pensar que, aunque van a encontrar muchos tipos de definiciones, uno podría resumir esas definiciones como la emulación del comportamiento humano y la resolución de problemas. Y ese comportamiento inteligente involucra razonamiento e inferencia, percepción y comprensión del entorno, actuación en ambientes complejos, adaptación, comunicación en lenguaje natural y aprendizaje. Cuando empezaron los primeros desarrollos, por ahí en 1950, cómo se definía la inteligencia artificial, cómo podíamos distinguir una máquina de una máquina convencional y una máquina que se pudiese definir como inteligente en la resolución de problemas, se hicieron muchas propuestas. Yo siempre menciono el test de Turing, porque el test de Turing en aquel momento intentaba, era un test que se utilizaba para efectivamente cuando aparecía un desarrollo que se decía de inteligencia artificial, verificar si efectivamente ese desarrollo cumplía con aquello que
era definido como inteligente, que era la emulación de ese comportamiento humano en la resolución de problemas. Y entonces, bueno, en ese test, lo que se hacía era colocar a una persona en un cuarto, colocábamos una máquina en otro cuarto, había una persona externa que le hacía preguntas, y si esa persona no era capaz de distinguir dónde estaba el humano, dónde estaba la máquina, entonces uno podría afirmar, he desarrollado una máquina inteligente. Entonces, por supuesto, en aquel momento no había ninguna máquina que pasara el test, pero sí definió aquellas capacidades que deberían ser incluidas en una máquina para que pudiese pasar el test. Y esas capacidades definieron esas grandes áreas de la inteligencia artificial que están relacionadas con eh, conceptualización de conocimiento, representación, cómo utilizar ese conocimiento para crear líneas de razonamiento y resolver problemas nuevos con base en ese conocimiento, el área de visión artificial, el área de robótica y sistemas autónomos, robótica y sistemas autónomos, procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Y por supuesto, aprendizaje. Entonces, cada una de estas áreas o grandes áreas ellas ahí se fueron desarrollando diferentes métodos, herramientas, se generó mucho conocimiento para resolver problemas, por ejemplo, en el área de representación de conocimiento y razonamiento, lo que son los sistemas expertos que intentan emular adquiriendo el conocimiento de un experto humano y programándole en una máquina, crear una línea de razonamiento para que el sistema se comportara como un experto humano. El tema de las ontologías y web semánticas, cómo podemos conceptualizar conocimiento para hacer sistemas de gestión, los sistemas difusos que utilizan lógica difusa para incorporar en el sistema experto información subjetiva, cómo los expertos a veces se expresan sobre su conocimiento de manera subjetiva, ¿sí? Después el tema de robótica y sistemas autónomos, cómo se desarrollan diferentes aplicaciones, como asistentes virtuales, vehículos autónomos, por ejemplo, los robots que observamos hoy en día en la agricultura. En el campo de la visión artificial ha avanzado muchísimo. Se han desarrollado sistemas de localización y detección de objetos, segmentación de imágenes de satélite, procesamiento de videos de manera automática, reconocimiento de patrones. Tengo una manito levantada que es Richard. Sí, profe, qué pena. No, no Mm, te preocupes. tengo una inquietud. Bueno, su merced ahorita nos mostraba una definición pues de inteligencia artificial, por supuesto, pues creo, o sea, intuyo, pues porque también he estado empapado del tema en los últimos años, empapándome del tema, pero intuyo que no hay una definición aceptada a nivel global, eh, porque hay muchas discusiones alrededor de si, de hablar, de si hablar como tal de inteligencia desde el punto de vista humano. Entonces, por ejemplo, bajo el test de Turing que usted comentaba, pues podríamos decir que sí, que existe, porque pues tenemos máquinas que hoy día perfectamente pues nos engañan a nosotros y se hacen pasar por humanos y nosotros pensamos que estamos interactuando con un ser humano. La prueba de eso, por ejemplo, cuando Google hace ya varios años hizo una llamada, ¿no? Para agendar una cita en una peluquería. Entonces, delante de todo el mundo, eso fue bastante interesante. Sí, Entonces, bajo el test de Turing, ok, pero yo he escuchado que hay muchas discusiones hoy sobre, por ejemplo, decir que un algoritmo o una máquina es capaz de comprender el entorno. Y pues yo veo en la presentación, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que la inteligencia artificial esté asociada con la comprensión del entorno. ¿Eso realmente lo podemos, no sé, definir de esa manera? Porque finalmente lo que hace un modelo de Machine Learning es identificar patrones a partir de la información que se le da, de los datos que se le da, pero no sé si a eso le podamos decir comprensión del entorno. sí. Digamos que efectivamente son muchas las definiciones y bueno, uno al final decide cuál tomar. Esta es la que yo tomo. Digamos que hay un libro muy interesante que es el Norbert y Russell, que ellos intentan también ver diferentes dimensiones. Ese es como el libro, como
el libro de texto, cuando uno quiere introducirse en inteligencia artificial. Y ellos hablan de 4 dimensiones cuando intentamos definir qué es una máquina inteligente. Y entonces, bueno, define esas, desde qué dimensión vas a definir la inteligencia. Entonces, esas 4 dimensiones están relacionadas con pensar como humano, actuar como humano, pensar racionalmente y actuar racionalmente. Yo la que tomo siempre es actuar como humano. Cuando, cuando yo me decanto por esa definición es porque para mí, cuando yo digo, digamos, yo no quiero comparar, yo no quiero, digamos que mi discusión no es si la máquina es tan inteligente o qué tan inteligente, la puedo llamar inteligente, sino si él es capaz de resolver un problema como lo haría una persona. Y cuando digo cómo lo haría, es porque yo tengo los mismos resultados. No estoy hablando del proceso interno. Por ejemplo, nosotros resolvemos el problema de una manera y ese proceso interno es desconocido todavía, ¿sí? Cómo funciona el cerebro humano, pero lo resolvemos. Somos capaces de tomar información almacenada, resolver problemas, somos capaces de reconocer patrones. Cuando yo le pido a un experto humano que me anote datos, él está viendo una imagen, por ejemplo, en el caso de la imagen satelital, él está viendo patrones y él me está diciendo estos patrones. Yo lo que observo es que aquí hay una diferencia de textura en esta zona que pertenece a un cultivo tal. En cambio, fíjate, en el cuerpo de agua se observa otra cosa, ¿sí? Efectivamente, lo que uno intenta cuando construye este tipo de modelos es que la máquina trate de hacerlo igual. Es decir, que cuando yo le dé la imagen del satélite, él reconozca esos patrones. A eso me refiero. Ahora, ¿qué va a pasar? La máquina que yo construyo para reconocer, la máquina que yo construyo para reconocer en un imán de satélite, ¿me va a permitir reconocer baches en las vías? No, porque esa es la limitación de la inteligencia artificial. Uno construye soluciones en un contexto limitado de aplicación. Sí, no es posible construir una máquina general que se comporte como nosotros, pero yo sí puedo construir máquinas muy útiles que me permitan apoyar la toma de decisión. Y a eso me refiero con esa emulación del comportamiento humano. Mi discusión no es si la máquina piensa como yo, si tiene emociones, como dice Andrés. No, eso no lo va a tener, ¿sí? O sea, es muy difícil que una máquina sustituya en ese sentido a un ser humano. Y algo que nunca va a tener la máquina es la experiencia. Esa experiencia que tienen ustedes cuando ustedes comparten con amigos, comparten temas, sale. Uno lo que intenta es dotar a la máquina de una capacidad que le permita resolver un problema en un contexto limitado. Son muy buenas. Hoy en día las máquinas de visión artificial son muy buenas reconociendo, por ejemplo, objetos en una imagen. Pero para eso la tuve que programar, le tuve que dar los datos, le tuve que dar el algoritmo correcto, la tuve que entrenar y eso es lo que sabe hacer. Y va a ser muy buena, ¿sí? Son muy buenas, pueden ser muy buenas en hacer una descripción textual de una imagen, pero ya esa máquina que hace una descripción textual de la imagen no me va a servir para conversar, por ejemplo, como un chatbot. Entonces, digamos que uno, para mi sentido, siempre ha sido la inteligencia artificial una herramienta más muy poderosa que me permite construir soluciones en estos contextos donde el ser humano tiene ese mejor comportamiento. Yo no voy a utilizar inteligencia artificial para, no, mira, es que yo quiero hacer un acceso a base de datos súper eficiente, no, porque yo hago un algoritmo tradicional y me lo hace, y mejor que un ser humano. ¿Qué es lo que estoy haciendo con inteligencia artificial? No solamente construir estas máquinas que exhiben ese comportamiento que nosotros podemos decir inteligente, sino también me va a ayudar a analizar la vasta cantidad de datos que se están generando hoy en día en diferentes procesos que para un ser humano le va a costar mucho, ¿sí? Entonces me permite automatizar en muchos campos de conocimiento con base en los datos. Entonces, cuando se habla de la comprensión del entorno, no significa que es la connotación que
se le da a, por ejemplo, tú, Richard, cuando tú estás viendo, ah, mira, esto es tal cosa, esto, y tú haces una interpretación de lo que estás viendo, no. Cuando digo comprensión del entorno, es que, por ejemplo, una máquina de detección de enfermedades en plantas es capaz de, si yo le voy tomando imágenes, él me va diciendo dónde hay enfermedad y me puede ubicar dónde están las hojas sanas de las hojas enfermas, y no solamente eso, me puede indicar a qué grado o qué estadio tiene la enfermedad en la planta, ¿sí? Pero esa palabra comprensión, no. Pero cuando uno ve el comportamiento entrada-salida, uno podría decir, bueno, ¿qué haría un ser humano? Me va a hacer eso, me va a identificar dónde están las plantas y me va a decir, ajá, ¿y qué hizo la máquina? Hizo lo mismo. Entonces, nivel de actuación, que es la definición que a mí me gusta, actuar en la resolución de problemas, en ese comportamiento, yo le doy la entrada y me produce una salida, es que es, para mí esa es la inteligencia artificial, esa emulación del comportamiento humano en la resolución de problemas. ¿Se ve? Gracias, profe, sí, muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes van a ver muchas definiciones. Entonces, claro, yo me imagino que con el boom de ChatGPT, la gente se impresiona y porque efectivamente tú sientes que estás conversando con alguien, ¿sí? Y incluso cuando tú le pides que corrija, oye, pero esto no fue lo que te pregunté, ay, disculpa, hasta te pide disculpas. Entonces, llega un momento en que tú te sientes que estás conversando con una persona, ¿sí? Pero bueno, eso es un tipo de aplicación de IA que tiene su contexto de aplicación y eso es muy importante. Todos los desarrollos, todas las tecnologías tienen un contexto de aplicación, un contexto de uso. Y algo que en esta maestría vamos a enseñar es que ese uso debe ser responsable. Las creaciones debemos ser responsables de lo que creamos, pero también el uso que le damos a diferentes máquinas de inteligencia artificial también debe hacerse de manera responsable. Por eso ustedes van a ver que en esta maestría el tema ético es muy importante. De hecho, en el primer semestre ya ven un curso de ética de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, digamos que cuando intentamos hacer esa definición, como tú dices, hay muchas definiciones. Quizás yo que soy muy práctica, yo me voy a la aplicación, pero seguramente esta discusión la tendrán con el profesor Andrés Páez, que es el profesor que dicta ética con la profesora María Lorena, y él es un profesor de filosofía. Entonces, seguramente la visión que tiene es muy diferente a la mía. Y yo creo que eso es lo enriquecedor, que en esta maestría tienen diferentes puntos de vista, porque intervienen diferentes especialistas que vienen del área de filosofía, biomédica, eléctrica, sistemas, derecho. Entonces son divisiones diferentes y cada uno adoptó seguramente una definición que se la va a compartir en los cursos, ¿sí? Bueno, volviendo a este tema, entonces, fíjense que estas son grandes áreas de la inteligencia artificial. Y como yo les decía, en cada una de ellas se han hecho desarrollos algorítmicos, métodos, herramientas que nos permiten construir máquinas que resuelven problemas con estos tipos de datos, reconocimiento de voz, traductor. Y está el Machine Learning. El Machine Learning se dedica al aprendizaje a partir de datos. ¿Cuál es el cambio de paradigma que se observa hoy en día con la inteligencia artificial? Muy bien lo que dice Julián. Esos modelos largos del lenguaje van a cambiar y el enfoque ético, la visión crítica va a ser muy, muy importante. ¿Cómo lo usamos? Entonces, fíjense que acá tenemos este panorama de la inteligencia artificial y vemos Machine Learning. Ay, eh, bueno, vemos el Machine Learning. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma que se observa hoy en día? Hasta un punto, lo que se hacía en estas diferentes áreas era desarrollar algoritmos que permitieran este, resolver problemas. ¿Qué ha pasado? Que a medida que avanzan los contextos, las investigaciones, los procesos se hacen más complejos, entonces desarrollar esos algoritmos nos cuesta más. Y entonces
empieza el paradigma. Bueno, así como nosotros aprendemos un lenguaje, nosotros aprendemos a reconocer de diferentes maneras, porque entonces no lo resolvemos con aprendizaje. Entonces, el cambio de paradigma es que, por eso uno habla a veces de la inteligencia artificial clásica y la moderna, porque el cambio de paradigma es que ahora si yo quiero hacer un reconocedor de voz, yo le doy dato a una máquina de aprendizaje. Si yo quiero hacer un detector de objetos, por ejemplo, para construir un vehículo autónomo, que él va eh, de manera autónoma va circulando y yo quiero que él vaya identificando todos los objetos que están en la vía, entonces yo le doy mucha información de esos objetos que se puede encontrar. En el caso de las imágenes satélites, si yo quiero identificar de manera automática coberturas en una imagen, entonces yo le doy datos de esos tipos de cobertura. Y así para todas las áreas, quizás la que interviene menos Machine Learning en el área de representación de conocimiento, ontologías, que también se ven en la maestría, porque tiene otra manera de resolver ciertos tipos de problemas. Aquí se habla de conceptualización de conocimiento, cómo represento conocimiento consensuado, ese conocimiento en el cual muchos expertos están de acuerdo y cómo puedo utilizar ese conocimiento para hacer gestiones o sistemas expertos, etc. Entonces el cambio de paradigma es que hoy en día muchas de estas aplicaciones que ustedes ven se hacen con datos. Si yo quiero ahora construir un traductor de un lenguaje a otro, lo hago con datos. Si quiero construir un detector localizador de objetos a partir de una imagen, lo hago con datos. Si quiero construir un sistema autónomo, bueno, parte del modelo del sistema es un sistema de visión, lo hago con datos. Y ese ha sido el cambio de paradigma. Entonces, fíjense que volviendo a esa separación de esos tres términos, tenemos la inteligencia artificial que ha sido definida de muchas maneras. Y Machine Learning es un área de la inteligencia artificial que se dedica a la construcción de métodos, herramientas, algoritmos que nos permiten obtener conocimiento a partir de los datos. Este, y bueno, cuando hablamos de Deep Learning, porque aquí yo les comenté algunos desarrollos con Deep Learning no es más que una técnica más del Machine Learning. Entonces, por ejemplo, aquí hay una definición, piensa que esa definición en 1959, cuando empezó ese camino a la inteligencia artificial, y Arthur Samuel, que fue el primero que este, utilizó la expresión Machine Learning, la define como campo de estudio que objetivos dotar a las computadoras la habilidad de aprender sin ser programados explícitamente. Piensa que esta definición acá, sin ser programados explícitamente, lo que significa es que si yo tengo un problema, yo no voy a hacer un algoritmo que resuelva el problema, porque es un problema muy complejo. Yo lo que voy a hacer es obtener datos representativos de ese problema, se los doy a un algoritmo de Machine Learning, y el algoritmo me genera un modelo que yo puedo programar, ¿sí? En algún lenguaje de programación para desarrollar una aplicación. Eso es lo que significa sin ser programados explícitamente. Abriel Jerón, en el 2022, lo define como ciencia y arte de programar computadores para que puedan aprender a partir de datos. Entonces, fíjense que en los casos que yo les comenté, ustedes van a ver en todos técnicas de Machine Learning. Técnicas tradicionales, por ejemplo, para la identificación de cultivos a partir de imágenes, se utilizaron técnicas de combinación de modelos. Similares, no sé si han escuchado los algoritmos tipo Random Forest, XGBoost. Aquí se utilizaron ese tipo de técnicas. En el perfilamiento de clientes se utilizaron técnicas de agrupación, que es un tipo de tarea cuyos algoritmos permiten entonces identificar grupos naturales en los datos con base en similitud, por ejemplo. En el caso de la herramienta de análisis de redes sociales, se utilizó un modelo no supervisado en analítica de texto que se llama modelos de tópicos, que uno las puede definir como técnicas de agrupación soft que permiten entonces construir este, prototipos o vectores representativos de palabras que son las que definen esos temas que se están hablando en ese corpus de documentos.
Sin embargo, ya cuando vemos aplicaciones un poco más complejas, como los sistemas de detección de objetos, análisis automatizado de imágenes médicas, aquí se utiliza Deep Learning. Entonces, Deep Learning es un área de Machine Learning. Son técnicas de aprendizaje basadas en redes neuronales artificiales. Y esto es un mundo, porque aquí van a haber muchas técnicas, muchos modelos, tanto supervisadas, no supervisadas, semi-supervisadas, muchos algoritmos, algunos más de propósito general, otros muy dirigidos a un tipo de dato particular. Por ejemplo, en el caso de los modelos de imágenes, las redes convolucionales y los transformadores visuales están pensados para ese dato. En el caso de modelos de secuencia, esos sistemas de traslación de audio a texto, entonces son otro tipo de redes neuronales, como son las recurrentes o los transformers. Y en el caso de esta imagen que yo les comento, son modelos generativos. Esta se generó con DALL-E, que está basada en un modelo de difusión, que son tipos de modelos. Entonces aquí lo que hay son algoritmos, técnicas, que nos van a permitir resolver diferentes tipos de problemas. Algo muy importante en el curso es que se enseñan a identificar cuál es la tarea de aprendizaje que resulta adecuada para un problema con base en los datos disponibles. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Entonces, aquí, bueno, aquí les traje otras aplicaciones. A ver si yo logro, no logré borrar esto, pero bueno. Aquí hay otras aplicaciones en otros sectores. Yo trabajo mucho en el tema de agricultura y gestión ambiental. Y fíjense que en este contexto, si queremos aplicar técnicas de Machine Learning para desarrollar soluciones que nos permitan, por ejemplo, determinar la actitud física de la tierra para un determinado cultivo, detección de cambios de cobertura, en agricultura de precisión para mejorar el rendimiento de cultivos, diagnóstico de enfermedades en plantas. Muy bien, Julián, el percento multicapa es un modelo de Deep Learning, ¿sí? De manera que, pero es un modelo de propósito general. Tenemos, bueno, diferentes tipos de contextos de aplicación en esta área. Y bueno, uno lo que ve como son los datos. Aquí los datos, por ejemplo, en un sistema de agricultura de precisión, son los registros o los datos que se obtienen valores de los diferentes tipos de sensores, por ejemplo, humedad ambiental, condiciones de suelo. En el caso que se quiera desarrollar una aplicación que nos permite identificar enfermedades en plantas, entonces aquí tenemos los datos van a ser imágenes, pueden ser en otros contextos, pueden ser imágenes de satélite, imágenes que capturan drones, por ejemplo, o puedo tener información físico-química, variables que me permitan caracterizar suelo. Esta es una aplicación muy simpática que está relacionada con cata de café, cómo podemos establecer el grado de madurez adecuado en un grano de café, también se ha hecho para el cacao. Entonces, bueno, estos serían los datos en el caso de que se desarrollen aplicaciones en este contexto. Son ejemplos de datos. Pero si estamos en medicina y salud y queremos desarrollar sistemas de diagnóstico, interpretación, medicina personalizada, etcétera, entonces, bueno, aparecen otros datos. Por ejemplo, imágenes médicas, señales de dispositivos médicos, sensores, ese reloj que muchos de ustedes seguramente usan, que les van capturando información de señales, por ejemplo, de corazón, cuántos pasos ha caminado en el día, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son datos que se están registrando, datos que vienen de laboratorio, de esos exámenes médicos, registros, y con estos datos uno puede desarrollar sistemas de apoyo a la decisión con base en el objetivo que se quiere alcanzar. Y si, por ejemplo, estamos en retail y marketing y queremos desarrollar sistemas que recomiendan productos de manera personalizada, estimar, por ejemplo, la efectividad de una estrategia de marketing, construir asistentes de compra, segmentación de clientes, predicción de demanda, predicción de abandono de clientes a una empresa. Entonces vemos que los datos están relacionados, por ejemplo, con series temporales, de cómo se comporta la venta de un producto en particular o cuál es la demanda de un producto en un sitio, por ejemplo, de comercio electrónico, comportamiento de compra de los clientes. Este, Pienso que cuando ustedes hacen una anotación con estas estrellitas, ya están ahí
suministrando información que permite entonces comprender la satisfacción de los clientes para conocer, desarrollar, por ejemplo, sistemas de análisis de opiniones, sistemas de análisis de sentimientos. Y si estamos en un contexto de banca y finanzas y queremos, por ejemplo, hacer detección y prevención de fraude, evaluación de riesgo crediticio, por ejemplo, análisis de documentos, bueno, entonces aparecen otros tipos de datos. Pueden ser textos, pueden ser toda información financiera, otra vez series temporales, uso de tarjetas de crédito, por ejemplo, para evaluar fraude en el uso de tarjetas de crédito, transacciones. Y bueno, son los datos naturales que surgen en cada uno de estos contextos de aplicación. Y por último, en gobierno y servicio al ciudadano, si queremos entonces desarrollar soluciones para que de manera automatizada analice documentos en sistemas de vigilancia, plataformas conversacionales, por ejemplo, que se están utilizando mucho hoy en día, coordinación de tráfico, smart cities. Entonces, bueno, otra vez, otros datos que son propios de ese contexto, todos los datos que se generan en los ministerios, instituciones públicas, documentos, todas las fotos que se toman con esas cámaras que se colocan en las vías y bueno, diferentes tipos de datos. Lo interesante acá es que de todos estos datos que se generan en todos estos contextos, podemos aprender. Y como yo les decía, los datos nos están diciendo algo. Y la idea con las técnicas de Machine Learning es que podamos sacar eso que nos están diciendo y llevarlo a un modelo que nosotros podamos programar en una aplicación. Fíjense que es algo tan, digamos, tan trivial, digamos trivial entre comillas, pero es lo que uno observa mucho. Por ejemplo, un registro médico. Cuando un médico hace el análisis del perfil de un paciente y observa los valores, por ejemplo, de diferentes exámenes, examen de colesterol, exámenes de el perfil 20, etcétera, le hacen algunas pruebas de fuerza, de esfuerzo, etcétera, y él diagnostica que ese paciente tiene una alta probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular y tiene que cambiar su estilo de vida, y él coloca esa etiqueta. Ese es un conocimiento que está ahí y que nosotros podemos extraer. Esa relación implícita que aparece en todos los registros médicos, donde se hace, donde está ese diagnóstico, las técnicas de Machine Learning lo que busca es extraer esa relación, la relación que existe, que está ahí, entre el diagnóstico que da el médico y todos los demás valores. Y ese es ese conocimiento implícito que se quiere extraer. Y me preguntan si vamos a ver todos los contextos que nos estás mostrando, claro. Ya en el primer curso, principio de Machine Learning, ya empiezan a ver diferentes contextos y ya empiezan a construir soluciones con algoritmos sencillos a problemas reales, porque los conjuntos de datos que utilizamos son reales. Se toman de repositorios públicos, pero son reales. Esos repositorios públicos recogen datos en diferentes contextos muchísimos que, este, que de una manera colaborativa se intenta compartir. Es decir, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación en el área médica y he recolectado un conjunto de registros. Sí tengo la autorización, porque eso es muy importante y eso tiene que ver con temas de ética. Si realmente son datos que no son sensibles y me autorizan a hacerlo, entonces yo los podría compartir con otros para que otros desarrollen sobre esos datos, prueben modelos y hagan algún tipo de investigación. Entonces lo que ustedes consiguen en esos repositorios públicos son datos reales que cada uno tiene una licencia de uso. En este curso se utilizan solamente los datos que tienen la licencia de uso amplia, ¿sí? Hay unos que no se pueden usar, pero aquí usamos datos reales que tienen esa licencia de uso. Con el tema de los sesgos, eso es muy importante. En este curso también hablamos de sesgos, estos sesgos que se nos pueden presentar a veces de manera no intencional, pero en el curso de ética de la inteligencia artificial que ven en el primer semestre, les van a hablar de todo el tema
ético de la inteligencia artificial. Y eso incluye los sesgos en los datos, los sesgos algorítmicos, temas de privacidad, temas de interpretabilidad y explicabilidad, normativas legales, porque como ya les dije, nosotros tenemos que ser muy responsables con el uso de los datos y con los proyectos que construimos basados en datos. Entonces, por ejemplo, ya desde el primer curso, y lo van a ver también en el curso de Introducción a la Inteligencia Artificial, ya empiezan a ver temas de sesgo y temas de ética. Entonces, particularmente el curso de Introducción a la Inteligencia Artificial es dictada por varios profesores, cada uno experto en su área de conocimiento, y una de las semanas está dedicado al tema ético, donde viene el tema de sesgos, algoritmos justos, privacidad, y ya se les da como una introducción a esos temas. Sesgos ustedes van a ver en el curso de Principios Machine Learning, vemos diferentes tipos de sesgos, y van a ver que hay sesgos que hay de diferentes tipos y se pueden presentar en diferentes partes del proceso de aprendizaje. Hay un sesgo histórico que todos tenemos y que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de construir este tipo de modelos. Pero que bueno, no solamente los tenemos nosotros, sino que existen en los datos, muchas veces existen en los datos que vamos a utilizar y tenemos que estar muy pendientes. Entonces, ese tema de los sesgos también se ve mucho en la maestría, porque como todo lo que ustedes van a desarrollar principalmente va a estar basado en datos, entonces estos temas son muy, muy importantes. Entonces, viene la gran pregunta, ¿cómo desarrollar soluciones con Machine Learning? Y entonces, acá podemos ver que este camino, que independiente de la complejidad del problema, la complejidad de los datos, el algoritmo, este es el camino que siempre vamos a seguir para construir una solución basada en datos. Todos los casos que yo les mostré fueron desarrollados utilizando este camino. Entonces, fíjense que lo primero que tenemos que hacer es un análisis del problema. ¿Qué problema vamos a resolver? Y fíjense que es muy importante saber cuál es la situación actual, si hay alguna solución implementada, si hay, por ejemplo, algunos valores de referencia que podamos utilizar para comparar mi solución con lo que ya está. ¿Qué tarea de aprendizaje? Y ahorita vamos a ver algunas tareas. Es la adecuada para el problema que queremos resolver con base en los datos. ¿Cómo vamos a evaluar esos resultados? Como ya les comentaba, muy importante si hay rendimientos de referencia. Una vez que uno hace este análisis, muchas veces vamos a tener ya datos. Puede ser que tengamos que recolectar algunos otros datos que pueden ser interesantes para el problema. Y aquí tenemos esto siempre lo tenemos que tener claro, cuáles son los aspectos legales, normativas, es necesario anonimizar, ¿sí? Son datos sensibles. Entonces, siempre son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y después vamos al camino de construcción. Este camino lo van a ver en todos los cursos relacionados con Machine Learning, Deep Learning. Siempre van a ver este camino y en este curso de Principios Machine Learning ya empiezan a trabajar todas las soluciones que ustedes van a construir, van a hacerlo siguiendo este camino. Por supuesto, para cada una de estas etapas hay recomendaciones, técnicas, métodos y principios que tenemos que mantener, que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, algo muy importante, un principio muy importante, es que yo no puedo construir un modelo si primero no conozco mis datos. ¿Cómo voy a tratar esos datos? Los datos tienen problemas de calidad. ¿Cómo puedo corregir problemas de calidad? ¿Cómo determino problemas de calidad? Una vez que hacemos la exploración y es conocer qué datos tenemos, nosotros tenemos que conocer el dato que vamos a trabajar, cómo está representado, ¿sí? Entonces pasamos a la fase de limpieza y preparación. Ay, aquí me equivoqué. Pero bueno, aquí viene la fase de limpieza y preparación, todos los algoritmos relacionados con
este, transformaciones, cómo limpio datos, si por ejemplo hay un conjunto de datos que tiene ausencia, cómo manipulo esas ausencias, cómo las puedo tratar. Y bueno, es muy importante que tengamos conocimiento del algoritmo, de cuáles son sus requerimientos de entrada. Los algoritmos, todos los algoritmos tienen un formato de entrada que ellos trabajan. En general son vectores numéricos. Entonces, no importa el tipo de datos que ustedes trabajan, tienen que pasarlo a un formato numérico, tipo vector. Y entonces, bueno, ahí esto es un mundo. Vamos a ver que este tema de la exploración, limpieza y preparación es una de las etapas del proceso de Machine Learning que más tiempo que se lleva. Porque además de conocer los datos, explorarlos, determinar problemas de calidad, yo después tengo que saber, bueno, con base en el problema, el algoritmo, cómo debo preparar esos datos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar, mis datos son imágenes, y mi algoritmo solamente entiende vectores, ¿cómo hago para transformar imágenes a vectores? Lo mismo va a pasar si trabajo con secuencias. Si mis datos son textos y mi algoritmo solamente entiende vectores, ¿cómo voy a transformar ese dato no estructurado a ese formato estructurado? Entonces hay diferentes técnicas que se empiezan a ver en este curso. Entonces en este curso se ven técnicas de limpieza de datos, transformaciones, técnicas de mm, no se ven datos complejos, solamente datos multidimensionales, pero sí recorremos todo el proceso de conocer los datos, cómo los podemos explorar, cómo los podemos limpiar y cómo los podemos preparar. Y aquí hay un principio, aquí aparece otro principio, que los datos siempre tienen que ver al problema, pero también tienen que ver a la técnica. Y entonces, ese es el reto, cómo construimos una representación que entiende el algoritmo, pero que mantenga la definición del problema que queremos resolver. Y después en el modelado viene todo el tema, que ahí me equivoqué, que viene el tema de cuál algoritmo vamos a utilizar, cómo funciona, qué parámetros tiene, qué es lo que se recomienda hacer para estimar rendimientos de predicción, cómo evaluar los modelos, qué métricas utilizar según la tarea que quiero resolver. Una vez que hacemos el modelado, entonces vamos a la etapa de evaluación, cómo hacer el análisis de resultados, cómo hacemos esa interpretación. Si todo va bien, entonces vamos a decisiones de despliegue. Si no, tenemos que revisar el proceso. Y en este proceso es muy importante el tema, como ya lo dijo el compañero Julián, el tema de los sesgos que se nos pueden presentar. Y entonces en la última semana del curso vemos algunas técnicas que nos permiten este, identificar sesgo y cómo combatirlos. ¿Sí? No sé si tienen aquí alguna pregunta. Entonces, esto es un ejemplo de aplicación del proceso. Entonces, fíjense, esto es un proyecto que lo que busca es detección de coberturas terrestres a partir de imágenes de satélite. Entonces, esto que ustedes observan acá es lo que es el análisis del problema. Ese análisis del problema se hace conjuntamente con los expertos. Es un proceso de ingeniería del conocimiento, es decir, extraer el conocimiento del problema que se quiere resolver. Entonces, aquí van a trabajar, en este primer semestre no, pero la idea es que ustedes aprendan a trabajar en diferentes contextos interdisciplinarios, diferentes tipos de problemas, diferentes contextos. Y en el proyecto integrador que se hace en el último semestre, es un contexto real. Entonces, fíjense que acá hay un contexto, efectivamente, la idea es utilizar imágenes de satélite para la adquisición automática de conocimiento a partir de este tipo de imagen que permita generar mapas de uso y cobertura de la Tierra. Esto tiene una utilidad porque el otro principio es que todo lo que nosotros extraemos de los datos debe ser útil, debe estar pensado para resolver el problema y debe tener un contexto de uso. Y es muy importante que ese conocimiento, ay, sí, dice el modelo, está bien, ¿cómo lo usa ese usuario final? ¿Cómo un modelo que me permite interpretar imágenes va a ser usado por el agrónomo, por el agrólogo, ¿sí? Por el geógrafo? Entonces es muy importante siempre tener presente que todos los modelos tienen una utilidad
y tienen un contexto de uso. Entonces, ¿cómo los usamos? Entonces, bueno, en este contexto, fíjense que ya tengo el problema y bueno, mis datos son imágenes de satélite de la zona de estudio y entonces viene la fase de exploración. Deben conocer el dato con el cual están trabajando. Entonces, uno va a la bibliografía, uno busca, bueno, qué es una imagen satelital. En este caso, en el caso de Sentinel-2, es una imagen está caracterizada por un conjunto de bandas, que son otras imágenes. Realmente una imagen de satélite son varias imágenes, cada una correspondiente a una banda, que están midiendo esas bandas, están midiendo una longitud de onda en ese espectro electromagnético. Entonces van a encontrar las bandas visibles, que son la azul, la verde y la roja, y otras bandas que no son visibles, pero que están midiendo cosas. Y la premisa al trabajar con imágenes satélite es que cada tipo de cobertura tiene una caracterización diferente con base a esta combinación de bandas, que es lo que uno llama una fibra espectral. Ah, bueno, entonces quiere decir que si cada cobertura yo la puedo caracterizar de manera diferente, entonces yo podría hacer una aplicación que de manera automática me permita efectivamente identificar coberturas con base en los valores de banda. Entonces, bueno, ya conozco mis datos y sé cómo son. Viene el problema de la preparación. Entonces, bueno, descargamos las imágenes, ya sabemos que son imágenes que este, son varias imágenes, cada una por cada canal. Y entonces viene mi problema de, bueno, que este es mi dato, pero mi algoritmo lo que entiende son vectores. Mi algoritmo lo que entiende es una tabla como esta. Ajá, y entonces, ¿cómo hago esa representación? Entonces, otra vez vamos a conocer más mi dato. Una imagen satelital son píxeles, así como una imagen cualquiera en un computador se representa como píxeles. En este caso, el píxel tiene un tamaño para esta imagen de 10 por 10 metros. Ah, perfecto. ¿Y yo puedo entonces representar mi imagen como píxeles? Sí. Entonces yo puedo hacer un análisis a nivel de píxeles. Y entonces construyo mi tabla. Esto es un vector numérico donde cada vector va a representar un píxel. Perfecto, ya tengo el formato de representación. Ahora tengo que ver, bueno, qué tipo de aprendizaje voy a utilizar. Y entonces, en algunos contextos, nosotros tenemos polígonos que anota el experto y él me dice, esto es, esto es zona urbana, esto es vegetación, esto puede ser un cuerpo de agua, etcétera, etcétera. Y entonces yo tengo información de los tipos de coberturas o las clases que quiero identificar. Entonces construyo alguna aplicación que me permita transformar todo lo que hay en mis anotaciones a un formato tipo píxel. Y ya yo sé qué tipo de píxel es, si es urbano, vegetación, suelo desnudo, etc. Una vez que ya tenemos esta tabla, ahora sí podemos aplicar nuestro algoritmo de aprendizaje, en este caso supervisado. Y él nos va a ofrecer un modelo de clasificación que yo voy a poder aplicar a una imagen satelital nueva. Y entonces yo utilizo una leyenda, como yo hice un modelo a nivel de píxeles, yo lo que voy a hacer es pasarle cada píxel de mi imagen, él me la va a clasificar y como yo deseo una interpretación visual, yo voy a tener una leyenda de colores. Entonces, si el píxel es clasificado como vegetación alta, entonces le coloco un verde oscuro. Si es vegetación baja, un verde clarito. Si se vuelve desnudo, un marroncito. Si tengo zona urbana, le coloco un rojo. Y si tengo cuerpos de habla, le coloco un color azul. El resultado de la aplicación del modelo a esta imagen es lo que ustedes ven acá. Es las predicciones que hace el modelo. Y entonces yo puedo utilizar el modelo, yo hago una evaluación, veo cuál es el error que comete, y bueno, si es un rendimiento que es suficiente para el problema, lo llevo a producción. Entonces, fíjense que en este caso, viendo, esto lo revisan los expertos y efectivamente, fíjense que todo lo que vemos acá como zona urbana, él lo ha clasificado como zona urbana. Esto que ustedes ven aquí negrito es un cuerpo de agua y él lo identificó perfectamente. Todo lo que suelo desnudo lo hizo, zona urbana, y bueno, es suficiente para el problema que se quiere resolver. ¿Qué puedo hacer con esto? Construir una aplicación con GIS
con cualquier otra herramienta o desarrolle una aplicación, ya sea en la nube, una aplicación web, etcétera, que le va a permitir, por ejemplo, a ese experto, por ejemplo, descargar dos imágenes de dos fechas diferentes y ver, por ejemplo, si allí se está presentando un proceso de deforestación o hay algún tipo de crecimiento urbano que no se está esperando, y eso rápidamente le permite a él tomar decisiones, ¿sí? Ese es el Claro, ya. proceso que siempre vamos a seguir. Y ya en el curso de principios, ya ustedes empiezan a ver este proceso con problemas reales. Se presentan muchos casos de problemas y la idea es que ustedes lo vayan resolviendo. Hay diferentes laboratorios, hay un proyecto que tiene diferentes etapas y cada una de esas etapas contempla conjunto de datos diferentes con contextos de problemas diferentes, ¿sí? No sé si me da tiempo de terminar, pero bueno, lo que quería ahorita era ver los tipos de aprendizaje. En Machine Learning son tres tipos de aprendizaje básico: supervisado, no supervisado, por refuerzo. Y es una de las primeras cosas que tenemos que hacer al identificar el problema. ¿Por qué? Porque dependiendo de los datos y el problema que se quiera resolver, yo me tengo que decantar por una tarea. Y entonces la tarea, si es un contexto supervisado, lo que indica es que yo tengo datos anotados. Esos datos anotados es lo que me da el experto. El experto me dice qué son mis cosas, mis objetos. Si tengo una imagen, cuáles son los tipos de cobertura. Si estoy trabajando con médicos, me están diciendo esta imagen corresponde a un paciente sano, pero esta imagen corresponde a un paciente que tiene un problema de degeneración de mácula, etc. Y entonces, dependiendo de la anotación, si esta anotación es un número, entonces yo estoy ante una tarea de regresión, porque lo que quiero es hacer una predicción numérica. Pero si estoy si esta salida es un símbolo, una categoría, entonces estoy en un problema de clasificación. Y eso es muy importante porque la siguiente decisión que tenemos que hacer es, bueno, con base en el problema, la tarea y los datos, ¿cuál es el algoritmo que vamos a aplicar? Hay algoritmos para que solamente resuelven o están pensados para resolver problemas de clasificación. Hay otros algoritmos que resuelven problemas de regresión. Hay algoritmos que resuelven problemas de agrupación. Y cada uno tiene un contexto de uso. Y bueno, uno va a encontrarse con problemas como este, por ejemplo, la clasificación multietiqueta, donde pues, fíjense que en esta imagen el problema es identificar si en la imagen tiene dos tipos de animales, perros y gatos. Entonces aquí tenemos dos salidas. ¿Cómo manejamos eso? Y en el caso de detección de objetos, es también un problema que requiere anotación, pero fíjense que la anotación no es simplemente indicar si la planta está enferma, sino queremos el bounding box que nos dice dónde está la enfermedad y en qué etapa está. Entonces eso es otro tipo de anotación. Pero todos estos problemas son problemas supervisados que los algoritmos lo resuelven utilizando la información de anotación. Si no tienen esa información, no lo pueden resolver. Entonces, los algoritmos que resuelven la tarea de regresión serán diferentes porque predicen números. Los algoritmos de clasificación binaria serán diferentes porque solamente son capaces de aprender dos clases. Los multiclases son capaces de aprender más de dos clases. Los de multietiquetas son capaces de manejar varias columnas. Y los algoritmos, por ejemplo, de detección de objetos, no solamente son capaces de tratar con categorías, clases, sino también con valores numéricos que definen el cuadro delimitador. Entonces son diferentes algoritmos. Entonces, una vez que se identifica el problema, los datos y cuál es la tarea de aprendizaje, este, nosotros podemos eh, construir nuestro modelo para resolver el problema. Digamos que el control tradicional, ustedes van a ver en ese curso de introducción a la inteligencia artificial una semana de control inteligente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, así como hay inteligencia artificial clásica moderna, entonces hay sistemas de control que se programan, ¿sí? Que es el control tradicional, pero ahora el control inteligente utiliza datos también para este, resolver el problema con estas técnicas, ¿sí? De hecho, no solamente hay una semana de control
en el curso de inteligencia artificial, sino también hay un curso de las optativas que es toma de decisiones y control inteligente. Y los modelos multimodales son muy interesantes porque fíjense que en estos casos, este modelo que nosotros construimos acá solamente es capaz de trabajar con imágenes. Este también. En cambio, esos modelos multimodales son capaces de trabajar con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, hay un ejemplo de esos modelos multimodales son esos aplicaciones que, por ejemplo, a partir de una imagen hace una descripción textual. Entonces, lo interesante ahí es que la entrada es una imagen, ¿sí? Y, por ejemplo, esta imagen, esos son modelos muy interesantes de deep learning, que son esos modelos encoder-decoder, que ustedes también van a ver en la maestría, ya en el segundo semestre, y produce un texto. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le puedo dar esta imagen y el modelo me puede decir, hay dos perros en la imagen, uno de ellos es un cole y el otro es tal cosa. O yo le doy esta imagen y el modelo me da como salida, en la imagen se encuentra un perro que está sobre un gato. Y eso tiene una aplicación muy, muy importante en personas que tienen algún problema, por ejemplo, discapacidad visual, que nosotros les cueste ver imágenes, pero nosotros podemos hacer automáticamente aplicaciones que hacen la titulación o descripción de la imagen. Esos son proyectos que también se hacen. O, por ejemplo, imagínense una persona que tiene ese tipo de problemas, que está caminando, pero tiene su camarita, que está tomando imágenes del camino y hay un sistema de inteligencia artificial que le está describiendo el ambiente a medida que va caminando. Eso se hace con estos modelos multimodales, ¿sí? Y bueno, en el caso no supervisado, no tenemos piensa que no hay una salida, y entonces con estas técnicas podemos resolver problemas de agrupación, detección de anomalías, análisis de asociación, reducción de la dimensionalidad. Estas son técnicas que se ven en el segundo semestre. Y, y el aprendizaje por refuerzo, que también son técnicas que se ven en el segundo semestre, que son las que se utilizan mucho para construir robots, sistemas autónomos, juegos, que requieren la definición de un ambiente. Y es otro tipo de aprendizaje diferente a lo que se ve en el curso, porque por la definición de ese ambiente es un agente que va cambiando su comportamiento con base a ese feedback que recibe del ambiente. Si lo está haciendo mal, lo está haciendo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace qué vemos en el curso de principios de Machine Learning? Principios que debemos tomar en cuenta en este proceso y que los van a aplicar durante toda la maestría. Son los principios básicos que debemos mantener para desarrollar buenas soluciones utilizando técnicas de Machine Learning, tanto supervisadas como no supervisadas, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Y bueno, en la próxima sesión, esta sería la sesión de introducción. En la próxima sección, esto es muy problema y algo que vamos a hacer en el curso es mucha práctica. Dado un problema, ¿qué tarea de aprendizaje utilizar? ¿Qué es un algoritmo de aprendizaje? ¿Y cuáles son los sesgos que se pueden presentar, que ya lo preguntaron, en el proceso de aprendizaje? Y bueno, con esto terminamos la clase. Gracias, profe. Pues sí, han dejado por ahí un par de comentarios. Creo que han sido como a la par de tus slides. ¿Cuál es la diferencia de esto al control tradicional? No Ah, sé ya si se lo... lo contesté, sí. Ah, listo. ¿Y cómo funcionan los nuevos modelos multimodales? Ya también se lo contesté. Listo, súper. Entonces creo que pues Entonces, respecto a tu clase, todo bien. Logramos que la mayoría se quedaran conectados un viernes a esta hora Colombia. No sí, sé qué horas serán en otros lados, pero esto es amor por el Machine Learning. Muchas sí, sí, gracias. sí, claro, claro. Les vamos Van a a dejar ver. en este momento toda la información para que conozcan el proceso de admisión a nuestra maestría en inteligencia artificial. Hasta el 22 de noviembre de este año pueden presentarse para iniciar en enero. Y les vamos a dejar también nuestro canal oficial de comunicación por si tienen dudas del proceso, de las clases, de los enfoques que surjan después de esto. Estamos muy pendientes para acompañarlos en este momento.
Sí, Dice podemos. Julián, ¿qué recursos tendremos? Se ven unos presupuestos increíbles para entrenar modelos. No sé si quieras hablar de los recursos como estudiantes virtuales, profe. Sí, bueno, pero ¿hablas de recursos del curso como tal o de las herramientas tecnológicas que se van a utilizar? Por lo menos por Porque, las empresas que están trabajando. ok, entonces fíjense, en los cursos van a encontrar diferentes tipos de recursos. Van a encontrar videos, lecturas, eh, por lo menos en mi curso encuentran infografías, mapas conceptuales, pero algo muy importante es que ustedes siempre van adquiriendo conceptos y los van llevando a la práctica resolviendo problemas. Entonces nosotros trabajamos con Coursera Lab en los notebooks de Jupyter. Van a tener también unos tutoriales de cómo instalar la herramienta que vamos a utilizar, que es la Anaconda, ¿sí? Con los cuadernos de Jupyter se programa en Python. Van a ver que es muy chévere, muy sencillo. Este, y bueno, los notebooks de Python son la herramienta que se utiliza hoy en día en excelencia en inteligencia artificial. Vamos a utilizar teorías de Machine Learning. Vamos a utilizar una muy común, que es Scikit-Learn, pero ustedes van a ver que en todos los cursos, tanto en Introducción a la Inteligencia Artificial como en van a utilizar lo que se utiliza hoy en día en la empresa, ¿sí? Harvey tiene la mano levantada. Harvey, te escuchamos. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta puntual sobre el plan de estudios. Digamos que lo que tienen en la página de internet dice que el título que se entrega al finalizar la maestría es un título convencional de maestría en ingeniería. Sin embargo, en el plan de estudios solo está la modalidad de profundización. Yo quisiera saber si existe o si se puede realizar una profundización de investigación. En esta maestría no, o sea, no haces tesis de maestría. Y de hecho, algunas maestrías de la universidad, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, la mayoría son de profundización. Nosotros lo que hacemos al final es un proyecto integrador en un contexto real con un cliente real, que es lo que se hace en la maestría de profundización. El tema con las maestrías de investigación es que tienes que hacer una tesis de maestría que conlleva 2 semestres. Y esta es una maestría de 4 semestres. ¿Sí? Eso no quiere decir que durante la maestría no se te planteen problemas de investigación, ¿sí? Es decir, vas a desarrollar, vas a tener mucho conocimiento sobre los diferentes tipos de problemas que se pueden presentar en diferentes contextos. Y seguramente como los profesores, que son profesores que tienen mucho tiempo trabajando en estos temas, también llevan sus proyectos de investigación y seguramente los van a comentar y los van a exponer. Este proyecto que yo les mostré es un proyecto de investigación, de un proyecto de cooperación triangular entre Alemania, Colombia y Chile. Entonces, fíjense que uno se apoya mucho en ese conocimiento porque uno aprende haciendo. Entonces, ese conocimiento que uno ha adquirido resolviendo problemas, haciendo proyectos de investigación, lo van a tener ustedes en la maestría. Perdón, nuevamente, o sea, la pregunta iba dirigida, digamos, si uno quisiera continuar en un futuro con un programa de doctorado, generalmente se requiere de proyectos de investigación o experiencia en proyectos de investigación. Haciendo esta maestría de profundización, ¿existiría la posibilidad de poder acceder dentro de la universidad o es mejor enfocar desde el inicio hacia una maestría de investigación como lo es MISIS o, por ejemplo, MINE con la parte de Pero investigación? Misis tiene las dos, no, Misis tiene solamente maestría. Mini tiene las dos opciones, profundización y tesis, pero creo que solamente se va a quedar Profe, en y profundización. con el centro de sinfonía eventualmente no hay ahí también Entonces, una ¿qué es lo que oportunidad. pasa? Que esta maestría está soportada, como dice Mónica, por el Centro de Investigación e Inteligencia Artificial. Una vez que tú obtengas tu título, tú puedes seguir trabajando en proyectos. Porque esta maestría te va a dar todas las competencias que vas a necesitar muchas para llevar a cabo un proyecto de inteligencia artificial en algún contexto, pero ella te va a dar la base, ¿sí? Pero sí es una maestría de profundización. Vale, muchas gracias, muy amable. Un gusto. Brian nos está preguntando cuándo deben recibir el dato del correo de activación. Jeff, ¿tú tienes esa fecha exacta?
les estaba tratando de responder. Sin embargo, si son admitidos a través de examen de admisión, se demora alrededor de una semana, ¿sí? Pero cuando son admitidos por otras modalidades, que de pronto nosotros internamente llamamos facilitada, sí se demora un poquito más porque se hace junto con los que ya son admitidos por examen. Pero igual toda la información sí les llega a través del correo electrónico que dejaron en la inscripción. Ujú. Hay una pregunta acá de Hansel, ¿interactuaremos con robots o hardware? Depende de la opción, porque ya son opciones. Entonces hay una opción de robóticas que efectivamente van a actuar con un hardware real y también hay un curso de inteligencia artificial en sistemas embebidos que también interactúan con este tipo de hardware, como embeber en un dispositivo un sistema de IA. No sé si me dará tiempo un momentico de presentarles. Claro que sí, profe. Es que con base en las preguntas que me están haciendo, eh, si ustedes ven aquí el pensum de Maya, como ya les dije, un pensum, programa de profundización, donde ustedes en el semestre 4 ven los dos cursos proyectos, que es desarrollo de una solución en un contexto real con un cliente real, y el curso proyecto, que es el despliegue de la solución. Porque el objetivo de la maestría es que ustedes logren desarrollar soluciones de IA en diferentes contextos interdisciplinarios, con diferentes técnicas. Pero la idea es que después esos modelos ustedes también aprendan a desplegarlos en una plataforma computacional en la nube. Y después, fíjense que ustedes ven aquí 6 electivas, y estas electivas están relacionadas con las opciones que ofrecen los diferentes departamentos que están involucrados en la maestría. Entonces, el curso de procesamiento de lenguaje natural, visión, aquí está el de sistema de decisión y control inteligente, inteligencia artificial en sistemas embebidos, robótica y aprendizaje. Este es el área que yo les comento, que está relacionado con representación de conocimiento, conceptualización, y hay un área que va a ser gestionada por biomédica, que es inteligencia artificial biomédica, fundamento y aplicación. Entonces, por lo pronto, estas son las 2 selectivas que ustedes van a tener disponibles. Ustedes pueden decidir tomar el camino completo de una opción, las 2 electivas, o pueden tomar diferentes cursos electivos y formar su camino de especialización. ¿Sí? Listo. Perfecto, entonces pues de nuevo les dejamos en el chat el canal si surgen más dudas de aquí en adelante, estamos muy pendientes para resolverlas. Y Sí, Hansel tiene todavía sí. muchas dudas del área Sí, sí, robótica. sí, ya veo que le gusta. No, la idea es que cada una de las opciones tenga su proyecto. Sí, bueno, si hay procesamiento de lenguaje natural, habrá un proyecto. No podemos dejar tan abierto el proyecto, sí va a estar un poco digamos, el número de proyectos, pero la idea es que cada opción tenga su proyecto. Entonces, si tú te vas por el área robótica y sistemas, ese será el proyecto que hagas. Arturo pregunta si se presenta el uso de librerías como Claro, TensorFlow. en el primer semestre no, van a utilizar Scikit-Learn, pero por ejemplo ya en el segundo semestre, en el curso de Machine Learning supervisado, ya empiezan a trabajar con TensorFlow, y hay un curso en el segundo semestre que es el de profundización de las técnicas de Machine Learning, que van a trabajar también en el curso de técnicas con Deep Learning, con Keras y TensorFlow. Pero ya en las selectivas, por ejemplo, los profesores de procesamiento de lenguaje natural y visión trabajan con PyTorch. ¿Sí? Pues creo que logramos resolver en general todas las dudas. Entonces los esperamos que completen todo su proceso de inscripción, si lo están iniciando o si ya son admitidos, pues bienvenidos. Esto fue una probita de lo que van a ver en enero en las clases con la profe Haidemar de Machine Sí. Learning. Muchas gracias a Sí, todos. muchas Gracias, gracias. profe. Ya entendí eso, que ya me imaginé que eras ingeniero en control. Súper. Sí, cuídense Bueno, mucho. que Chao y gracias por la descansen. atención, que descansen, buen fin de semana. Lo mismo para todos. Feliz Chao. noche. Chao.